Quisiera hablarles de un tema que lo podríamos denominar en cierta forma, conforme a lo que estamos viviendo. Estamos viviendo, aunque para algunos no parezca, estamos viviendo en la calma antes de la tormenta. Puesto que vivimos como parte de una generación que es ignorante de Dios, que no pueden unir los puntos en una línea que muestra la causa y el efecto de lo que está viviendo la humanidad. Nosotros, creyentes, entendemos que se está empezando a manifestar el juicio de la ira de Dios sobre la maldad de la humanidad. Dios está empezando a enjuiciar el pecado del mundo. Y esto es entendido por los creyentes en Jesucristo, que conocen sus palabras y que no solo entienden, sino que anticipan su cumplimiento en detalle. Y para quienes no es sorpresa lo que está aconteciendo a la humanidad. Así, antes de la pandemia, los que somos de la fe de Cristo estábamos preparados para lo que en nuestro país los medios han llamado el estallido social o el estallido delictual. Y cuando se produjo, ya estábamos advertidos. Pues conocemos las palabras de Jesús para estos últimos tiempos. Y el mismo Espíritu nos recuerda escrituras tales como la que aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 12. Cuando dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entendiendo que la palabra original en el griego del texto del Nuevo Testamento, la palabra significa anarquía. Así que cuando viene este estallido, para muchas naciones del mundo, incluida la nuestra, no nos sorprendió. Pero sí, obviamente, nos entristeció por los efectos que sabíamos vendrían sobre la humanidad. En estos días, ya casi no se recuerda que Chile estaba al umbral del desarrollo ansiado por generaciones, con una economía creciendo al 3%. Y ahora existe conciencia que la nación se ha empobrecido y que está usando los recursos acumulados como ahorro hasta que duren. Para la humanidad, ahora es un tiempo que está
entrando a una nueva sensación de fragilidad, incertidumbre. Para millones, zozobra por la pérdida de empleo. Zozobra por la vida misma, con mucha inestabilidad, por la pérdida de seguridad. Y claro, viendo y escuchando noticias constantes de desaliento. Y para muchos, gran tristeza por la pérdida de sus seres queridos. El mundo está siendo removido. Y para tantos se ha perdido toda sensación de seguridad y progreso. Las noticias son enfermedad, pandemia, colapso económico de una profundidad y amplitud inimaginable hace solo unos 6 meses atrás. La realidad a nivel global es de un cambio súbito de paradigmas. Se ha perdido la sensación aún de libertad. Confinamiento a millones en cuarentenas extensas. Peligro de sobrevivencia para los mayores. Escuchando cómo los ancianos mueren por cientos y miles en ciudades que hasta hace poco se preciaban de estar entre las más prósperas de la historia de la humanidad. Y el mundo aún no conecta los puntos para ver la línea que les pueda mostrar la relación entre causa y efecto. En contraste, para los cristianos que tienen una relación genuina con el Espíritu Santo y conocen las palabras de Jesús, las palabras de los profetas de la Biblia y de los apóstoles de Cristo, sí pueden entender y entienden los tiempos que estamos viviendo y pueden conectar los puntos y claramente ven la línea completa y entienden la causa y los efectos de lo que está sucediendo. Aún más, los creyentes están preparándose, atentos a las señales que se cumplen conforme a lo advertido proféticamente por la palabra de Dios en la Biblia, tomando cada día mayor conciencia de compartir el Evangelio de Jesucristo a esta generación de los últimos tiempos. Y como cuerpo de Cristo, se están disponiendo a erguir sus cabezas, pues su redención está cerca, aún a la puerta. Para el creyente en Jesús no son tiempos de incertidumbre, sino que justo lo contrario. Son tiempos de certeza, de sensación de la inminencia, de lo cual está pronto a ocurrir y de lo cual vamos a escuchar un poco hoy, para beneficio de todo aquel que pueda escuchar esto
y aún no haya llegado a establecer una relación personal e íntima con Jesucristo. Quien les dice por medio de una escritura en el libro de Apocalipsis, Jesucristo hablando, cuando Él en Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Donde estés, tomemos un minuto para orar, para que puedas escuchar la voz de Jesucristo en este día. Señor, te agradecemos por Jesucristo. Padre en los cielos, te agradecemos tu gran amor y agradecemos el testimonio de tu único Hijo en el Calvario, en la cruz, que dio su vida por nuestro futuro eterno, que Él pagó la deuda que toda persona tiene con Dios por su pecado, que Él tomó nuestro pecado en la cruz y derramó su sangre para redimirnos y darnos vida y vida eterna. En esta mañana te ruego, Espíritu Santo, que toques los corazones de todo aquel que está escuchando, que escuche la voz de Jesucristo para salvación de su vida. En el nombre del Salvador del mundo, el único Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Para este tiempo incierto, escucha estas palabras de Jesucristo. Aparecen en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Y voy a leer de los versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Eso es una palabra específica que el Señor nos da a cada uno de nosotros para este tiempo incierto, para muchos llenos de temor, pero a nosotros, a cualquiera que escucha, el Señor te dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esto es palabra de Jesucristo para tu vida hoy. Escucha su voz.
Jesucristo le ha dado grandes promesas para todos los que creen en Él. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Jesucristo te dice, a tu vida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús te pregunta, ¿crees esto para ti, para tu vida? Escucha su voz. Él es la vida. Y solamente a través de Él puedes llegar al Padre Celestial. Solamente por Él hay perdón de pecados. Solamente por Él hay acceso al trono celestial de gracia. Solamente con Él hay vida eterna. ¿Crees esto? La fe en Jesucristo es crucial para enfrentar tu vida, lo que está pasando, estos tiempos de incertidumbre. La fe en Jesucristo es vital para ahora y para la eternidad. Lo que ocurre con tu vida después de la muerte. Y ahora entramos a escuchar lo que Él tiene preparado para todos los que lo tienen a Él por la fe, por cuanto han creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el Salvador del mundo. Y en este instante, antes de leer estas grandes promesas ciertas que el Señor tiene para todos los suyos, voy a tomar un minuto para que tengan oportunidad, los que nunca han hecho esto en su vida, de hacer un pacto de fe con Jesucristo. Abrir su corazón a aquel que te ha dicho, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta de tu corazón, Él promete, ciertamente va a entrar a tu vida y va a establecer una relación profunda, íntima, en tu corazón con Él, y nunca te va a dejar y nunca te va a soltar, y te va a sostener para este tiempo y para la eternidad. Ora conmigo. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te doy gracias por escuchar tu voz, voz de amor, y voz que me enfrenta a la realidad del pecado en mi vida. Perdóname, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Y te abro el corazón en señal de entrega de mi vida a tu persona, Señor Jesucristo. Y conforme a tus promesas, entra, te pido, con humildad, ahora en mi corazón. Gracias, Señor Jesús.
por quitar el peso del pecado que me apartaba de ti. Y yo te confieso, y si quieren, hagan esto conmigo, de su boca, confiesen en voz alta. Gracias, Señor Jesucristo, por perdonar mi pecado, limpiarme de toda maldad y darme una vida nueva contigo para siempre. Gracias. Amén. Amén. Ahora podemos leer esto, que es palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo, él recordando palabras de Jesucristo dadas a sus discípulos. Y en su carta a los creyentes de una pequeña iglesia en la antigua ciudad de Tesalónica, en Grecia, por medio del apóstol Pablo, Jesucristo y el Espíritu Santo nos dicen esto para gloria del Padre Celestial. Leo del versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto es, los que han fallecido en la fe. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y esta palabra el Señor nos habla para los que estamos en esta época. Y también nos dice lo siguiente para darnos seguridad en una época incierta. Nos dice, Primera de Tesalonicenses 5:9, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Para el mundo es tiempo de incertidumbre. Para el mundo es tiempo de angustia. Para el mundo es tiempo de perplejidad. Cuando ven de que un gobierno mundial auspiciado por gente que sirve a Satanás y que organiza con todo su poder económico, influencia a través de organismos internacionales
a través de la banca y de los medios de comunicación, claramente para establecer un gobierno mundial que controle absolutamente a las personas de la humanidad. A ese mundo que está perplejo. En contraste, nosotros los de Jesucristo proclamamos con certeza, con confianza y con plena seguridad, aún con gozo en medio de la tribulación, nosotros proclamamos: Jesucristo está con nosotros, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero Jesucristo se está disponiendo a venir a buscar a todos los que son de la fe de Cristo a nivel global, de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas. En un instante, como dice esta Escritura, en un instante el Señor viene en el aire y viene con sus santos ángeles y con todos los que han muerto en la fe a través de toda la historia de la humanidad. Y en un instante ellos reciben su cuerpo glorioso, resucitado, e inmediatamente después los que vivimos, los que estamos ahora en el mundo, que somos de Cristo, vamos a ser transformados también en un abrir y cerrar de ojos para unirnos con el Señor en el aire e irnos a su presencia, pues no nos ha dispuesto Dios a que seamos partícipes de la ira que va a ser derramada sobre el mundo que ha resistido a Dios a través de los años y con mucha virulencia en estas últimas décadas, y haciendo cosas que son abominables a Dios. Nosotros no vamos a estar cuando ese gobierno mundial entre en acción plenamente, porque en ese instante se va a revelar un gobernante mundial que la Biblia llama el anticristo, que se levanta contra todo lo que tenga relación con Dios y se va a proclamar en un momento Dios y va a subyugar a la humanidad que va a estar entonces en la tierra para perdición. Pero aún en ese tiempo de tribulación, el Señor va a restaurar a la nación de Israel, al pueblo judío, y ellos lo van a reconocer a Jesucristo como el Mesías, el ungido del Dios de Israel. Y el Señor los va a usar en esa época que Jesucristo llama la gran tribulación, para salvación de miles y miles de personas. Así que, sea para nosotros los que nos vayamos, o sea para aquellos que se quedan, siempre Dios va a estar en control. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.